Esta historia ocurrió en Puebla. O al menos eso me dijeron. El lugar era conocido por muchos, aunque en esta historia lo llamaré simplemente Mamitas Puebla. Yo había escuchado historias sobre ese sitio desde hacía años. Historias de personas que habían visto sombras en los pasillos. De empleados que juraban escuchar pasos cuando ya no quedaba nadie. De una puerta que algunas noches aparecía abierta, aunque nadie tuviera la llave. Pero siempre pensé que eran rumores. Hasta aquella noche. Mi nombre es Daniel. Tenía 19 años cuando ocurrió todo. Y aquella noche acepté un trabajo que jamás debí aceptar. 0:45 era viernes. Había llovido durante varias horas y las calles estaban prácticamente vacías. Yo necesitaba dinero y un conocido me comentó que estaban buscando a alguien para ayudar durante el turno nocturno. El trabajo parecía sencillo. Limpiar algunas áreas. Mover cajas. Revisar que todo estuviera cerrado. Nada especial. Llegué alrededor de las 11 de la noche. El lugar todavía tenía movimiento, luces encendidas y música a lo lejos. Pero había algo extraño. No sé cómo explicarlo. Era como si el edificio estuviera demasiado silencioso debajo de todo aquel ruido. Como si las paredes estuvieran esperando. Mi supervisor, un hombre llamado Ernesto, me recibió. Mira, Daniel. El trabajo es fácil. Solo tienes que terminar algunas cosas y acompañar al último encargado durante el cierre. ¿Acompañarlo? Ernesto se quedó callado unos segundos. Sí. Luego sonrió. Aunque probablemente no necesites hacerlo. No entendí lo que quiso decir. 1:40 a las 2 de la madrugada, casi todos se habían ido. Las luces principales comenzaron a apagarse una por una. Primero la zona exterior. Después los pasillos. Finalmente quedaron solamente algunas lámparas de emergencia. El último encargado era un hombre mayor llamado Raúl. Mientras revisábamos las instalaciones, comenzó a contarme historias. Nunca te quedes aquí después de las 3, me dijo. Me reí. ¿Por qué? Raúl no respondió inmediatamente. Porque a las 3 empieza el turno de alguien más. Pensé que estaba bromeando. ¿Otro empleado? Raúl me miró directamente. Ojalá. Continuamos caminando. Llegamos a un pasillo que parecía no utilizarse. Había una puerta metálica al final. Raúl sacó un manojo de llaves. Pero antes de abrirla, escuchamos algo. Los dos nos quedamos quietos. Otra vez. Venía desde el otro lado de la puerta. ¿Hay alguien ahí? Pregunté. Raúl negó con la cabeza. No. Esta vez fueron 3 golpes. Raúl guardó las llaves. Nos vamos. 2:45, pero, ¿qué hay ahí? Nada. Entonces, ¿por qué golpea? Raúl no contestó. Simplemente comenzó a caminar. Yo lo seguí. Pero cuando llegamos al final del pasillo, escuché una voz detrás de nosotros. Muy baja. Casi un susurro. Daniel. Me congelé. Raúl también. ¿Escuchaste eso? Raúl lentamente volteó. No respondas. Pero dijo mi nombre. Lo sé. Sentí un escalofrío. ¿Cómo sabe mi nombre? Raúl me agarró del brazo. Porque ya te vio. 3:25 regresamos rápidamente a la zona principal. Raúl me explicó que años atrás había ocurrido algo en el edificio. No quiso contarme exactamente qué. Solo dijo que una persona había muerto allí durante una noche de trabajo. Según él, nadie sabía exactamente qué había ocurrido. Algunos decían que había sido un accidente. Otros hablaban de una pelea. Y algunos empleados aseguraban que aquella persona seguía apareciendo después del cierre. ¿Y por qué nadie habla de eso? Porque cuando la gente habla demasiado, empieza a escucharla. ¿A quién? Raúl levantó la mirada. A ella. En ese momento, todas las luces se apagaron. 4:05 oscuridad total. Escuché la respiración de Raúl. No te muevas. ¿Qué pasó? El interruptor está en otra habitación. Entonces escuchamos pasos. Alguien caminaba por el pasillo. Los pasos se acercaban. Yo saqué mi teléfono. La pantalla iluminó unos cuantos metros frente a nosotros. No había nadie. Los pasos continuaron. Hasta que se detuvieron justo detrás de mí. Sentí que alguien estaba parado a centímetros de mi espalda. Raúl susurró. No voltees. No pude evitarlo. Giré lentamente. Nada. Pero en la pantalla de mi teléfono apareció algo. Una figura. Estaba detrás de nosotros.
Una mujer. Vestía ropa oscura y tenía el rostro parcialmente oculto por su cabello. Me di la vuelta. No había nadie. Volví a mirar la pantalla. La figura seguía ahí. Pero ahora estaba mucho más cerca. 5:15, el teléfono se apagó. Raúl no respondió. Raúl. Silencio. Entonces escuché una respiración. Pero no era la mía. Me alejé lentamente. Y vi a Raúl parado al otro extremo del pasillo. ¿Por qué te fuiste? Pregunté. No respondió. Raúl. La figura levantó lentamente la cabeza. Y comprendí algo. No era Raúl. Era ella. La mujer comenzó a caminar hacia mí. No corría. No necesitaba hacerlo. Cada paso parecía hacer que el pasillo se hiciera más largo. Intenté retroceder. La puerta detrás de mí estaba cerrada. La mujer se detuvo. Y entonces habló. Tú no trabajas aquí. Mi garganta se secó. No. Entonces, ¿por qué entraste? No sabía qué responder. La mujer levantó la mano y señaló el pasillo. Ellos entraron. Señaló hacia mí. Y ninguno salió. 6:25, corrí. No pensé. Simplemente corrí. Pasé por los pasillos, bajé unas escaleras y llegué a una puerta. La abrí. Era una habitación que no había visto antes. Había cajas antiguas. Fotografías. Documentos. Y una pared llena de nombres. Algunos estaban tachados. Otros tenían fechas. Y al final había un espacio vacío. Sobre él estaba escrito, Daniel. Sentí que el corazón se me detenía. No, escuché pasos detrás de mí. La puerta comenzó a cerrarse. Corrí hacia ella. Pero antes de llegar, una mano apareció por la abertura. La puerta se abrió violentamente. La mujer estaba allí. No debiste encontrar esto. ¿Qué quieres? Ella no respondió. Miró la pared. Quiero que alguien recuerde. Entonces las luces se encendieron. Y desapareció. 7:30, encontré una fotografía vieja. En ella aparecía un grupo de empleados. Todos estaban frente al mismo edificio. Al reverso había una fecha. Y una frase, última noche. Uno de los hombres de la fotografía era Raúl. Pero Raúl parecía tener muchos años menos. Eso significaba que él había estado allí cuando ocurrió todo. Salí de la habitación. Encontré a Raúl sentado en una silla. Estaba pálido. Tú sabías todo. Raúl bajó la cabeza. Sí. ¿Quién era ella? Silencio. Dime la verdad. Finalmente habló. Se llamaba Elena. Elena había trabajado allí años atrás. Una noche desapareció. Nadie investigó demasiado. El lugar continuó funcionando. Pero desde entonces comenzaron los rumores. Los empleados escuchaban golpes. Las cámaras se apagaban. Las puertas se abrían solas. Y algunas personas veían a Elena caminando por los pasillos. ¿Y tú? Yo la vi aquella noche. ¿Qué ocurrió? Raúl cerró los ojos. La dejamos sola. 8:40, no entendí. ¿Quiénes? Los que estábamos trabajando. Raúl explicó que aquella noche hubo una discusión. Después, un accidente. Todos entraron en pánico. En lugar de pedir ayuda inmediatamente, intentaron ocultar lo sucedido. Ese fue su mayor error. Pensamos que nadie se enteraría, dijo. Pero ella murió. Raúl asintió. Y desde entonces, nunca nos dejó olvidar. Un golpe resonó en la puerta. Raúl palideció. Ya viene. ¿Quién? Elena. La puerta comenzó a vibrar. Entonces una voz atravesó la madera. Raúl, él comenzó a llorar. Lo siento. La puerta se abrió. Elena apareció. Pero esta vez no estaba mirando a Raúl. Me estaba mirando a mí. Tú puedes sacarlos de aquí. ¿A quiénes? Señaló la pared. Los nombres comenzaron a aparecer uno tras otro. Personas que habían trabajado allí. Personas que habían desaparecido. Personas de las que nadie volvió a hablar. ¿Quieren salir? 10. Las luces comenzaron a parpadear. Las paredes parecían respirar. Los sonidos de una fiesta antigua comenzaron a escucharse. Música. Risas. Voces. Como si el edificio estuviera recordando una noche que había ocurrido hacía años. Vi sombras cruzando el pasillo. Personas corriendo. Alguien gritando. Y después, silencio. Elena estaba frente a mí. ¿Por qué yo? Ella respondió. ¿Por qué me escuchaste? ¿Y qué quieres que haga? Abre la puerta. ¿Cuál?
Elena señaló la puerta metálica. La misma que Raúl se había negado a abrir. Corrí hacia ella. Raúl gritó. ¡No! Metí la llave. Giré. La puerta se abrió. Detrás había una habitación completamente vacía. Excepto por un espejo. Me acerqué. En el reflejo aparecía Elena. Pero detrás de ella había decenas de personas. Todos observándome. Entonces Elena dijo. Ahora recuerda. El espejo se rompió. 11:10, desperté en el suelo. Raúl estaba inconsciente. El lugar estaba completamente oscuro. Miré mi teléfono. 3:56 de la madrugada. Había pasado casi una hora. Me levanté. Y entonces escuché una voz. Daniel. Elena estaba detrás de mí. Esta vez no parecía una aparición. Parecía una persona. ¿Terminaste? No. Entonces todavía falta uno. Señaló a Raúl. Él abrió los ojos. Y comenzó a correr. 11:45 lo perseguí. No sabía por qué. Tal vez porque quería respuestas. Tal vez porque estaba asustado. Raúl llegó hasta la puerta principal. Intentó abrirla. No pudo. Ábrela. No puedo. Tú sabes cómo. Raúl se volvió hacia mí. Ella no quiere que salga. Entonces las luces se encendieron. Elena apareció al fondo. Raúl comenzó a retroceder. No, Elena avanzó. Tú prometiste recordarme. Raúl negó con la cabeza. Lo siento. No. La voz de Elena retumbó por todo el edificio. No lo sientes. Las puertas se cerraron. El sonido de los cerrojos llenó el lugar. Y por primera vez entendí que aquello no era una historia de fantasmas. Era una historia de culpa. 12:35, Raúl cayó al suelo. Elena desapareció. Las puertas se abrieron. Yo corrí. No miré atrás. Salí del edificio justo cuando el reloj marcaba las 4 de la mañana. Nunca volví. Días después pregunté por Raúl. Nadie sabía quién era. Pregunté por Elena. Nadie quiso responder. Y cuando regresé a revisar mi teléfono, encontré una fotografía que yo nunca había tomado. Era una fotografía del pasillo. Al fondo estaba Elena. Y a su lado, había alguien más. Era yo. Pero no estaba parado frente a ella. Estaba detrás. Como si aquella fotografía hubiera sido tomada desde un lugar imposible. Desde dentro del espejo. Desde entonces, algunas noches recibo una llamada. No aparece ningún número. Solo se escucha una voz. La voz de Elena. Y siempre dice lo mismo. Todavía falta uno. Pero esa no fue la última noche. Porque 3 días después, decidí regresar. No para escapar. Esta vez regresé para enfrentarla. Y ahí comenzó la parte de la historia que nadie me creyó. Entré nuevamente al edificio. Esta vez llevaba una linterna. No había nadie. Ni empleados. Ni música. Ni luces. Solo silencio. Elena. Nada. Sé que estás aquí. Una puerta se cerró detrás de mí. ¡Pam! Me di la vuelta. Ella estaba allí. A unos metros. ¿Por qué regresaste? Porque quiero terminar esto. Elena inclina la inclinó cabeza. No puedes. Entonces tendrás que detenerme. Por primera vez, sonrió. Las luces comenzaron a explotar una tras otra. El pasillo quedó iluminado solamente por destellos. Y Elena desapareció. Escuché pasos a mi izquierda. Giré. Nada. A mi derecha. Nada. Arriba. Nada. Entonces una sombra cayó frente a mí. Retrocedí. Elena apareció. Intenté apartarme, pero una fuerza invisible me lanzó contra una pared. Me levanté. No voy a correr. La sombra volvió a lanzarse. Me agaché. Pasó por encima de mí. Corrí hacia el pasillo. Elena apareció nuevamente frente a mí. Intenté esquivarla. Ella extendió el brazo. La fuerza me empujó hacia atrás. Caí. Me levanté rápidamente. Esto termina hoy. Corrí directamente hacia ella. Elena levantó la mano. Todo se detuvo. Por un instante no escuché nada. Ni lluvia. Ni viento. Ni mi respiración. Solo un latido. Pum. Elena apareció frente a mí. Pum. La golpeé. Su figura se deshizo como humo. Pero volvió a aparecer detrás. Sentí el golpe de una fuerza invisible. Caía al suelo. La linterna rodó por el pasillo. La luz comenzó a girar. Y durante cada vuelta veía una imagen diferente. Elena trabajando. Elena discutiendo. Elena pidiendo ayuda. Elena desapareciendo.
Y finalmente, Elena sola. Comprendí que no estaba peleando contra un monstruo. Estaba peleando contra todo aquello que había quedado atrapado en ese lugar. Me levanté. Elena, ella se detuvo. No quiero destruirte. Su expresión cambió. Entonces, ¿qué quieres? Que puedas irte. Elena se acercó. Nadie pudo hacerlo. Yo sí. La sombra volvió a atacarme. Esta vez no retrocedí. Corrí hacia ella. Las dos figuras chocaron. El pasillo se llenó de una luz blanca. La puerta metálica se abrió. Los nombres escritos en la pared comenzaron a desaparecer. 1, 2, 3. Todos. Elena gritó. La sombra alrededor de ella comenzó a romperse. Yo caí de rodillas. Vete. Elena me miró. Por primera vez parecía tranquila. Vete. Una última ráfaga atravesó el pasillo. Y desapareció. Las luces regresaron. El edificio quedó completamente silencioso. Miré hacia la puerta. Raúl estaba allí. Pero ya no parecía asustado. Solo dijo: ahora sí terminó. Miré el reloj. 4 de la mañana. Exactamente la misma hora en que había escapado 3 días antes. Pero esta vez no tenía miedo. Salí. La puerta se cerró detrás de mí. Y mientras caminaba bajo la lluvia, escuché algo. Una última vez. Me detuve. Miré hacia atrás. La puerta estaba cerrada. Entonces escuché una voz muy baja. Gracias. Sonreí. Y seguí caminando. Nunca volví a ver a Elena. Nunca volví a escuchar su voz. Y nunca encontré una explicación lógica para lo ocurrido. Pero hay algo que todavía me inquieta. Meses después, alguien me envió una fotografía. Era una imagen antigua del edificio. En la fotografía aparecían varios empleados. Entre ellos estaba Elena, Raúl y otras personas. Pero en la esquina de la fotografía había un espacio vacío. Como si alguien hubiera sido borrado. La persona que me envió la fotografía escribió solamente: ahora falta uno. Nunca respondí. Porque sabía exactamente qué significaba. Y porque desde aquella noche, cada vez que el reloj marca las 4 de la mañana, escucho 3 golpes en mi puerta. Y una voz susurra desde el otro lado: Daniel. ¡Helicóptero menos chalecas! Time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds are just words,